Hola, en este video trataremos algunos aspectos de el derecho a la intimidad y dentro de esos aspectos brevemente mencionaremos en qué consiste el derecho a la intimidad, para qué el derecho a la intimidad, en qué casos se podría considerar que hay vulneración al derecho a la intimidad y por último trataremos de explicar algunas restricciones que establece el ordenamiento para el derecho a la intimidad. En cuanto a lo primero, ¿qué es el derecho a la intimidad? ¿Cómo se debe entender el derecho a la intimidad? Para este efecto, tendremos como fuente principal de consulta la tesis doctoral del doctor Miguel Enrique Rojas Gómez, que a su vez pues cita una serie de autores, una doctrina internacional para tratar de dar esa noción. Y dentro de ese documento encontramos citaciones de autores como Vittorio Frosini o Samuel Warren, entre otros, que consideran que el derecho a la intimidad es el derecho que tiene el individuo o que tiene la persona a no ser molestado. Es el derecho que tiene la persona a aislarse de la vida social de manera temporal, a reservarse para sí ciertos aspectos que no quiere que sean conocidos por los demás. El derecho a la intimidad es inclusive el derecho al silencio, así lo consideran otros autores. Y si ese derecho a la intimidad es ese derecho a no ser molestado, ese derecho a reservar para sí ciertos aspectos de la vida privada, ese derecho a que no sea molestada la persona, pues obviamente habrán eventos donde hayan vulneraciones a ese derecho. Importante aquí mencionar que corre por cuenta de la persona o corre por cuenta del sujeto encargarse de emplear los mecanismos para evitar que esos aspectos que quiere mantener reservados pues sean conocidos por otros. Porque si voluntariamente quiere exhibir esos aspectos, pues luego no tendrá cómo reclamar o protestar sobre la vulneración al derecho a la intimidad. En Colombia hay un régimen de protección para este derecho y hay artículos como el artículo 15 que establece, por ejemplo, que las comunicaciones personales, que la correspondencia de las personas, que el domicilio de las personas, entre otros ámbitos, pues están protegidos o amparados por este derecho a la intimidad y de una vez se advierte que solo en virtud de orden judicial podrían verse restringidos esos aspectos, como ahora explicaremos más adelante. Para la Corte Constitucional, el derecho a la intimidad eh, va a implicar esa esfera de protección para el individuo, para que pueda establecer o demostrar y manifestar sus gustos, sus preferencias. Y esto nos lleva a hablar entonces de ¿para qué el derecho a la intimidad? ¿Para qué es el derecho a la intimidad? Pues el derecho a la intimidad, citando nuevamente a la Corte Constitucional, el derecho a la intimidad se estableció para que las personas puedan desarrollar su personalidad, es decir, para que las personas puedan manifestar, puedan expresar, para que las personas puedan desarrollar su vida personal, espiritual, cultural, todas las manifestaciones que como individuos tenemos todos. Necesitamos el derecho a la intimidad para luego poder desarrollar nuestra personalidad. Estos que tienen, estas personas de admirar que tienen
esos talentos naturales para el arte, para la música, para, para el desarrollo de tecnologías, pues van a necesitar unos espacios, van a necesitar esa reserva para poder desarrollar sus potencialidades. Lo propio, la persona que tiene en su proyecto de vida tener una relación sentimental y dentro de ella la posibilidad de formar una familia, dar una cierta educación a sus hijos, pues van a necesitar esas personas tener ese amparo, esa protección a ese derecho a la intimidad para desarrollar ese proyecto de vida. El derecho a la intimidad, entonces, reiteramos, se establece para que las personas puedan desarrollar su vida personal, familiar, cultural, para que puedan desarrollar su libre personalidad. Ahora, es importante aclarar que este derecho no, no es exigible solamente ante personas ajenas al núcleo familiar. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha dicho que también es exigible frente al cónyuge, frente al compañero o compañera permanente, frente al núcleo familiar. Ustedes dirán, ¿cómo así? O sea, el esposo no tiene derecho a saber todo lo que hace la esposa, o la esposa no tiene derecho a saber todo lo que hace el esposo, o todo lo que piensa, o cómo piensa. Pues no. La Corte Constitucional ha protegido en varias ocasiones el derecho a la intimidad de los cónyuges. Y así, por ejemplo, la esposa no puede, o la cónyuge no puede valerse de esa calidad para espiar a su marido, para contratar hackers que le accedan al computador, a la información del computador o del teléfono celular para dar con la amante que este señor supuestamente tiene, o lo contrario, no podría este señor plantar grabadoras o cámaras en las prendas o en los artículos o en los accesorios de su cónyuge, de su esposa, para saber qué hace ella en cada minuto del día, para saber si le es infiel o no le es infiel. Las conversaciones que se tienen telefónicas, los chats son privados, están amparados por el derecho a la intimidad. Cosa bien diferente es que él o ella quieran permitirle el acceso de su dispositivo de comunicación al otro para que vea todo lo que habla y con quién lo habla. Pues ese es otro tema. Bueno, pasemos a ver ahora en qué casos o en qué eventos se puede menoscabar o se puede vulnerar el derecho a la intimidad de las personas. Y aquí tenemos nosotros, aquí tenemos nosotros que mmm, cuando esa información reservada resulta siendo conocida por las demás personas sin la autorización del titular de esa información o contra la voluntad de esa persona, pues vamos a encontrar menoscabo o violación al derecho a la intimidad. Entonces, cuando esos aspectos que la persona quería mantener en reserva, cuando esos aspectos que la persona quería mantener en su órbita resultan siendo conocidos por otros, los vecinos, los compañeros de trabajo, etcétera, ojo, sin la autorización del titular o en contra de la voluntad del titular, pues claramente se está vulnerando o se está menoscabando el derecho a la intimidad. Y podríamos mencionar muchísimas situaciones. Por ejemplo, supongan ustedes que para saber qué hacen los trabajadores, el empleador decide en la hora del almuerzo allá en el casino de la empresa suministrar un narcótico o una sustancia diferente, un alprazolam, en los alimentos de los trabajadores para que estos luego puedan ser sometidos a interrogatorio y de manera desinhibida, porque esas sustancias así o ese efecto van a producir
generan que le digan absolutamente todo lo que el empleador quiere saber de sus trabajadores, para saber si se están sustrayendo el material de las bodegas, para saber si le están vendiendo información a la competencia, etcétera. Allí claramente lo que encontramos es vulneración al derecho a la intimidad, porque a estas personas, en contra de su voluntad, les están sacando esa información, ¿cierto? Otro ejemplo podría ser aquel reciente de este año, con una ley que es la ley 2300 del año 2023, de la que seguro se va a hablar mucho, que protege la intimidad de los consumidores financieros, de los clientes de las entidades financieras que se constituyen en deudores. Esa ley quiso amparar el derecho a la intimidad de esas personas, prohibiendo de manera expresa a los acreedores a las entidades afectar con esas llamadas continuas e incesantes de cobro en días festivos, en días dominicales, en horas de la noche, yo qué sé, para hacer presión psicológica de cobro. La ley 2300, que coloquialmente la han denominado la ley dejen de fregar, protege la intimidad de las personas. Pues sí, la persona debe, tendrá que pagar, pero el acreedor no puede cobrar como quiera ni cuando quiera. Tiene que proteger, tiene que respetar, perdón, ese ámbito de los deudores. No por ser deudor se pierde la posibilidad de mantener la paz y la tranquilidad eh, por parte de la persona. Otro ejemplo, otro ejemplo lo encontramos en otra ley muy famosa, que es la ley 1581 del año 2012, que es la ley de protección de datos personales. Llevando esto al ejemplo, tendríamos que si en un colegio o en una institución educativa un estudiante conflictivo es tratado por la psicoorientadora, por la psicóloga del colegio, y en virtud de ese tratamiento el estudiante pues divulga información de que es de su desarrollo, de su intimidad, del porqué de su agresividad, del porqué de su conflictividad, etcétera. Y luego el colegio decide estigmatizar al estudiante diciendo, por ejemplo, en el boletín del colegio que tengan cuidado con el estudiante X porque padece una sociopatía y resulta peligroso, etcétera. Pues claramente se estaría violando ese dato personal, esa información del estudiante por parte de la institución. Se estaría violando el derecho a la intimidad de esa persona. Y este ejemplo nos lleva a otro, que tiene que ver con un tema importantísimo para las profesiones liberales. Es el tema del secreto profesional. Los médicos, los abogados, los laboratoristas, los contadores públicos, entre otros, estamos obligados por la ley y por la Constitución a mantener el secreto profesional. Es decir, a no divulgar esa información que por virtud del caso que vamos a tratar, no podemos eh, con ello traicionar la confianza o la lealtad para con el paciente en el caso de los médicos o el cliente en el caso de los contadores o de los abogados. Y si es así, si un médico divulga, por ejemplo, en un medio de comunicación que un actor famoso padece una enfermedad de transmisión sexual, o si un contador, en los casos no previstos por la ley, divulga la información contable de una persona a, a una persona diferente, una autoridad, qué sé yo, o si por ejemplo en un laboratorio clínico divulgan los resultados de un examen, eh, en casos como esos todos estarían violando el secreto profesional y de contera estarían violando el derecho a la intimidad de esas personas, de los titulares de esa información. Entonces, queda claro para, queda claro para nosotros en qué caso se podría estar violando o vulnerando ese derecho a la intimidad. Y habrían muchísimos casos más, muchos más. Un ejemplo, un vecino decide visitar la casa del otro
y para saber qué es lo que ocurre al interior de esa casa, decide dejar en su interior una grabadora digital para registrar en audio todo lo que se dialoga en esa casa. Luego en una visita posterior retirar ese dispositivo y escuchar todo lo que se registró. Obviamente en ese evento se violó, se vulneró el derecho a la intimidad de la persona donde registraron esos audios, toda vez que esa información se obtuvo sin la autorización de esa persona. Entonces el derecho a la intimidad establece el límite al conocimiento de esa información que las personas reservan o quieren mantener para sí. Entonces ahí vimos una buena cantidad de situaciones donde se puede se puede considerar que se violó o vulneró el derecho a la intimidad de la persona. Ahora, hay que tener en claro lo siguiente. El derecho a la intimidad, como muchos otros derechos fundamentales, no es un derecho absoluto. Es decir, habrán excepciones en donde ese derecho debe ceder a otros intereses públicos. De modo que esto nos lleva a hablar de las restricciones al derecho a la intimidad, y aquí mencionaremos apenas algunas. Primero veamos qué es lo que permite que el derecho a la intimidad pueda ser restringido. Como habíamos explicado en otros videos, cuando se administra justicia en Colombia, cuando se ejerce la función jurisdiccional por parte de los jueces, hay un deber de resolver, y en ese deber de resolver los conflictos, los jueces están en la obligación de lograr el esclarecimiento de los hechos relevantes para el caso. Para que los jueces en Colombia puedan resolver, necesitan tener un adecuado esclarecimiento de los hechos, teniendo presente que las partes que participan en un proceso llevan enunciados de hecho adecuados a sus intereses, parcializados, recortados, etc. Y corre por cuenta del juez en su labor de administración de justicia indagar, averiguar, esclarecer eh, la verdad más probable acerca de esos hechos. Pues es ese objetivo de resolver los conflictos y en esa tarea de resolver la del esclarecimiento de los hechos, lo que en la ley colombiana permite que en algunos casos el derecho a la intimidad de las personas pueda verse restringido. Pasemos a ver algunas restricciones a ese derecho a la intimidad. En primer lugar, tenemos artículos como el artículo 112 y 113 del Código General del Proceso en una figura que se conoce como la del allanamiento. Si se da lectura a esas normas, ¿qué encontramos? Encontramos que si, por ejemplo, un juez civil necesita llevar a cabo o practicar una diligencia de secuestro de bienes como medida cautelar, o necesita llevar a cabo una diligencia de inspección judicial en una práctica de prueba, o necesita llevar a cabo la diligencia de entrega de un bien que ya fue objeto de remate. En eventos como esos, si el bien objeto de la diligencia se encuentra dentro de una vivienda, dentro de una bodega, dentro de una finca, dentro de una oficina, dentro de una nave, dentro de una aeronave, etc., y se necesita el ingreso a ese lugar para poder realizar la diligencia, pero quien se encuentra en el interior del lugar no quiere permitir el acceso para entorpecer o para impedir la realización de la misma, las normas que acabamos de mencionar le permiten al juez el allanamiento, esto es, el ingreso a ese lugar, aún en contra de la voluntad de la persona que allí se encuentra, a tal punto que si se llega a ofrecer resistencia, el juez puede valerse de la fuerza pública para poder llevar a cabo esta diligencia. Y allí ustedes dirán, pero ¿y dónde quedó el derecho a la intimidad de la persona que estaba allí? Pues el derecho a la intimidad en este caso se ve restringido por virtud de esa orden judicial de allanamiento para la práctica de ese acto procesal. Ahí tenemos entonces
una primera situación de restricción al derecho a la intimidad. Veamos otro. Eh, Otro evento de restricción lo encontramos nosotros por allá en el artículo 208 del Código General del Proceso. En esa norma nos dicen que todas las personas tenemos el deber de testimoniar o el deber de declarar cuando nos citen como testigos dentro de un proceso. Pues bien, en consonancia con esa norma, en la Constitución hay un artículo que es el 33. El artículo 33 de la Constitución señala que nadie estará obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge o compañero permanente, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Y entonces ustedes dirán, pero bueno, en la Constitución se dice que no vamos a ser obligados a declarar. Ojo, se establece solo en ese ámbito, que no se está obligado a declarar ni contra el cónyuge, ni contra el compañero permanente, ni contra sí mismo, ni contra los parientes en esos grados de consanguinidad, afinidad o civil. Pero en lo demás sí. Otra norma que hay que citar porque es concordante con lo que se quiere explicar. El artículo 209 del Código General del Proceso. Ese artículo establece unas excepciones al deber de testimoniar y dice que no serán obligados a declarar, por ejemplo, los ministros de culto admitido en la República de Colombia sobre lo que fue objeto de confesión en ese culto. No están obligados a rendir testimonio las personas que están obligadas por ley a guardar el secreto profesional, como los que mencionamos hace un rato, los abogados, los contadores, los médicos, etcétera, pero solo con ocasión de la información regida por el secreto profesional. ¿Esto para qué se menciona? Se menciona para tener un adecuado entendimiento de lo que se quiere explicar. El artículo 208 dice que todas las personas que seamos citadas como testigos en un proceso a declarar, pues tenemos el deber de hacerlo. Pero hay unas excepciones a ese deber. Las del artículo 33 de la Constitución Política de Colombia, las del artículo 209 del Código General del Proceso. Si en el ejemplo ocurrió un accidente de tránsito, yo fui el único testigo, yo fui el único que se encontraba en el lugar de los hechos como testigo, el único que vio, que escuchó, etcétera. Y ahora el demandante me cita como testigo a ese proceso a declarar y yo no lo quiero hacer. Pues el juez me va a decir, sí, usted está obligado a hacerlo. Tiene que venir al juzgado, tiene que participar en la audiencia virtual y rendir su testimonio. Yo le digo, señor juez, pero es que el artículo 33 de la Constitución dice que yo no estoy obligado a declarar. El juez en la diligencia va a indagar, me va a preguntar a mí si yo soy cónyuge, si yo soy compañero permanente, si yo soy pariente de una de las partes en esos grados de consanguinidad o de afinidad civil, y si yo no soy o no estoy incurso en una de esas situaciones, ni soy el abogado de ese señor, ni soy el pastor o el sacerdote que le recibió la información en confesión, etcétera. Pues vean que en ese evento yo no estoy en curso en ninguna excepción a la obligación de testimoniar. Luego estoy obligado a rendir el testimonio. Ustedes dirán, bueno, pero si aún así el testigo no quiere y desafía al juez y le dice, pues no le va a decir nada, señor juez, mirar qué hace. Pues la ley le dice al juez que tiene unos mecanismos para lograr esa declaración. Claro, el juez no va a violentar al testigo, ni más faltaba. ¿Qué es lo que sí puede hacer el juez en ese caso? ¿Qué podría hacer el juez? Súmenle a eso, el testigo dice, y es que no lo quiero hacer porque yo quiero reservarme eso para mí, por mi derecho a la intimidad. El juez le va a explicar que en este caso ese derecho a la intimidad del testigo tiene que ceder a ese interés público para poder resolver el caso y lograr un adecuado esclarecimiento de los hechos. Y el juez le va a decir al testigo esto, le va a decir, vea señor testigo, usted está en la obligación de contestar las preguntas que se le vayan a hacer. Que usted no tenga conocimiento del hecho, pues dígalo, ¿cierto?
pero si lo tiene, debe manifestarse. Entonces el juez le va a decir, si usted no lo hace, si usted va de las preguntas, si usted da respuestas evasivas o si usted simplemente quiere quedarse callado, pues yo lo voy a sancionar, le va a decir el juez. ¿Y cómo lo puede sancionar? Pues con arresto hasta por 10 días, por ejemplo, o imponiéndole multas que van de los 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, imponer las sanciones que establece por allá el artículo 200, numeral octavo, creo que es del artículo 208 o 209 del Código General del Proceso. De modo que el juez sí va a tener cómo obligar al testigo a que informe o a que manifieste el conocimiento que tiene de esos hechos porque le puede sancionar a ese testigo de no hacerlo. Y vean que en ese caso, en ese ejemplo, el derecho a la intimidad del testigo tuvo que ceder o fue restringido para que el juez pudiera lograr el esclarecimiento de los hechos, ¿cierto? Otro ejemplo de cómo se restringe el derecho a la intimidad lo tenemos inclusive en el propio artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. ¿Cómo es que esas llamadas telefónicas que yo realizo o que yo recibo en mi teléfono celular podrían ser objeto de interceptación? O mis correos electrónicos, o mi correspondencia. ¿Y por qué? Por ejemplo, porque hay un juez que está investigando unos delitos, está investigando un concierto para delinquir, está investigando de pronto narcotráfico o trata de personas, qué sé yo. Claro, a mí no me pueden interceptar el teléfono sin más ni más, ¿no? De haber una orden judicial en ese sentido, de haber por tanto una actuación judicial en curso. Y si este tema fuera ya un tema penal, pues habrá ya un juez de control de garantías que se ocupe de admitir esa interceptación, etcétera. En conclusión, en conclusión, el derecho a la intimidad es un derecho protegido en el ordenamiento colombiano, pero, pero es un derecho que no es absoluto. Hay eventos, hay situaciones en las que ese derecho a la intimidad puede ser objeto de restricción por los motivos ya explicados. No siendo más, entonces hasta otra oportunidad.